Muy buenos días, nos encontramos en otro Facebook Live de vivasegurofasecolda.com. Estamos muy agradecidos de tenerlos nuevamente con nosotros y hoy tenemos un tema de bastante interés para todos ustedes, el seguro de PYME. ¿Eso qué es? El seguro que cubre a la pequeña y mediana empresa. Recordemos que nuestro patrimonio está definido en lo que nosotros tenemos, en lo que construimos toda la vida, en esa empresa, en esa panadería, en esa tienda que nosotros tenemos, en esa empresa de lavandería o en las grandes empresas y medianas que hoy por hoy hacen parte de la economía de este país y generan tanto empleo. Nos acompaña hoy William Pinzón. Él es el director de la Cámara de Propiedad e Ingeniería de Fasecolda. William, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queremos contigo resolver una cantidad de dudas de nuestros clientes. Muchas gracias, Ingrid, la invitación a Fasecolda y pues encantado de compartir con ustedes este día definitivamente, y haces una excelente introducción porque no solo el seguro de PYME, sino todos estamos para proteger el patrimonio. Esa es la idea del seguro. Bueno, hablemos un poquito antes de entrar en materia y a las preguntas que nos hacen las personas que se conectan en este momento con nosotros. Hablemos un poquito de qué es el seguro de PYME. El seguro de PYME, y el nombre lo hemos orientado a pequeña y mediana empresa, pero te sirve a todo tipo de empresa, y lo que busca es, a través de una sola póliza, recoger varias de las coberturas, de los riesgos, de los peligros que le preocupan a las personas, lo recoge en una sola póliza y a través de ella pues se le da una cobertura amplia. Eso es lo que busca en términos generales. Pongamos un ejemplo, digamos que yo tengo, una tienda, un supermercado pequeño. ¿Qué se me puede dañar? ¿Qué riesgos puedo tener en un supermercado pequeño? Claro, entonces fíjate que dependiendo de donde estés, empiezas a tener problemas de clima, pues hoy en día lluvias, vientos, inundaciones, puedes tener propios de riesgo como por ejemplo un cortocircuito que te genera incendio o se incendia mi vecino, pero también hay otros que depende de la ciudad, pueden ser mayores o menores, como un hurto. Tengo equipos a mi interior, neveras o otro tipo de máquinas que se me pueden dañar, puedo tener daños internos de esos equipos, pero también el desarrollo de mi actividad le puedo causar daños a terceros. El seguro de PYME entonces podría darnos algo que se llama responsabilidad civil, que va orientado hacia eso. Entonces, si se dan cuenta, es un seguro, tiene un nombre y a través de él se recogen muchas de las coberturas que antiguamente conocíamos como pólizas independientes. A ver, hablemos eso de póliza de responsabilidad civil para que nos quede un poco contra terceros. Eso quiere decir que si una persona, por ejemplo, está en mi cafetería y le pasa algo, el seguro cubriría los daños que le sucedan a esa persona y por los cuales yo tendría que responder. Claro, fíjate que en principio lo que yo pensaría, si estoy en la cafetería, es que lo que me suceda dentro de ella entra a ser responsabilidad del propietario de esa cafetería. Por supuesto hay que entrar a demostrar responsabilidades o cosas de ese estilo, pero la idea es que a través de esa póliza el propietario de la cafetería pueda tener un respaldo para la reclamación que le pueda llegar a hacer ese tercero. Claro que sí, y eso nos sucede a cualquier establecimiento en el que vayamos. Okay, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a algunas de las preguntas de las personas que se conectan con nosotros. Zoraida Boya nos pregunta, ¿qué se necesita para adquirir un seguro? ¿Cubre a nivel nacional solamente? Claro, buenísima pregunta, y se necesita solo la intención de asegurarse. ¿Por qué? Porque acceder a los seguros en Colombia hoy en día se ha vuelto muy fácil. Primero que todo tenemos los canales tradicionales que han sido el intermediario de seguros y los puedes conseguir desde el pequeño, que le llamamos agente, agencias, tenemos corredores, tenemos gente muy especializada y ellos, a través de ellos, podrían obtenerse las asesorías. Básicamente lo que necesita uno saber como compañía de seguros es, oiga, ¿qué quiere asegurar? ¿Cuál es su actividad? Algunos tenemos algunos formularios de solicitud de seguro y con ese ya es la compañía la que entra a hacer los análisis para determinar si quiere alguna otra información o no. Y a través de, hoy hay compañías que tienen herramientas tecnológicas para que se acceda directo si no quiero utilizar los canales tradicionales de los intermediarios. Entonces la verdad creo que es más el interés de las personas en manifestar su necesidad y van a tener muchas alternativas. Es bastante fácil hoy en día. Muy bien. María Fernanda Maecha Piñeros nos pregunta, ¿cómo se adquiere un seguro para una empresa que apenas está comenzando y si es muy alto el costo de este seguro? El costo es relativo de acuerdo con la actividad, donde esté. Aquí van las experiencias de las compañías y hasta la experiencia propia. El mejor momento para tomar el seguro definitivamente es cuando se empieza, porque finalmente el asegurador o la compañía de seguros se vuelve un socio de la actividad.
Y qué mejor que esa travesía de ese emprendimiento lo empecemos juntos. Entonces empezar a hacer esa experiencia mutua y lo mismo, simplemente se manifiesta que quiere el seguro, se busca la compañía y a través de ella pues sencillamente se puede constituir la póliza y se analizan mutuamente los riesgos o peligros que el dueño de la entidad o de la empresa considera que tiene. Y a todos nos preocupan cosas diferentes, dependiendo del entorno que tengamos. A mí me preocupa más el hurto, a otro que esté de pronto cerca a un río o una quebrada le preocupa más un desbordamiento, a otro le preocupa un vecino que puede incendiarse y entonces me afecte a mí. Entonces ese tipo de preocupaciones son las que busca agrupar el seguro, y para eso pues, hay que contarle a la compañía de seguros qué me interesa más o menos y cubrir esos riesgos. Me parece muy importante lo que acabas de decir, y es que eso nos da cuenta de que los seguros entonces son modulares, se adaptan a cualquiera de las circunstancias y a cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Claro, hoy encuentras dos formas de ese seguro. Uno donde te agrupan todo y te dan simplemente un esquema agrupado para que tú te acoges a ese esquema agrupado. Pero lo que más se adapta a veces en este tipo de seguros, en este tipo de empresas, es el modular, en donde tú vas mirando cuáles son tus peligros, tus riesgos, y vas tomando decisiones de cuáles son esas coberturas que sí quiero, y así mismo pues entonces se puede generar el precio. A más coberturas seguramente hay un precio mayor, no es que sea más costoso, sino que pues te cubren más cosas, y si quiero menos, pues entonces también tiene un menor precio. Y fíjense que a veces el seguro arranca por necesidades, por obligaciones. Entonces yo tomo un crédito con un banco precisamente para desarrollar mi actividad, la panadería, me prestan un dinero para la compra de los equipos y ahí aparece toda la necesidad. El banco le dice, tráigame entonces un seguro que cubra esos bienes sobre los cuales usted está pidiendo el crédito, y ahí arranca. Entonces pues qué bueno arrancar en compañía cuando se empieza. Mira, ya que pusiste el caso de la panadería, nos escribió en esta semana una persona donde nos dice: una vez se inundó mi panadería, precisamente de lo que estamos hablando, y se dañaron los bultos de harina, se me dañó la leche. Si hubiera tenido el seguro PYME, ¿esto hubiera estado cubierto? Preguntar. Claro, fíjense que eso demuestra que el cliente sí puede demostrar fácilmente qué le preocupa, y ahí está, claro, sus mercancías, que es su materia prima, es claro que eso se puede cubrir, claro que sí está cubierto. Manifestado de esa manera, pues es mucho más sencillo explicarle cómo opera el seguro, qué alcance tiene, y esas son una de las muchísimas coberturas que hoy encuentras dentro de esta póliza PYME. Yo creo que es de los seguros más completos que existen hoy en el mercado de este tipo de seguros. William, te voy a poner un ejemplo un poco más cercano a la gente. Dale. Y es, pensemos en la famosa panadería. Entonces, en la panadería tenemos la harina, por ejemplo, tenemos los hornos que se pueden dañar por un bajón de luz, tenemos los empleados que si se me incendia de pronto la panadería, pues yo tengo que seguir pagando el sueldo de estos empleados, pero además tengo que pagar, no sé, digamos la harina la saqué a crédito y entonces tengo que seguir cumpliendo con esas obligaciones, pero además el agua, la luz y el teléfono me siguen llegando porque por más de que se me incendie no me lo van a dejar de cobrar. ¿Eso estaría cubierto por la póliza, por ejemplo? Claro, y la cuota al banco con la que te prestaron, esa tienes que seguirla pagando. Claro, existe un seguro del que a veces nos da un poquito de temor hablar, pero se llama lucro cesante. Esa es una cobertura importantísima, porque a veces yo puedo entender cuánto vale mi máquina y entonces de pronto hago mis propios presupuestos y digo, guardo algún dinero y esa la puedo recuperar. Pero ese dinero que debo de percibir cuando suceden este tipo de eventos, a veces es difícil de medir. Entonces es una cobertura muy buena, el lucro cesante, donde te ayudaría a cubrir ese tipo de cosas. La nómina, llamemos los gastos fijos, nómina dentro de ellos, obligaciones hipotecarias, obligaciones financieras, todo ese tipo de cosas, claro que te ayuda la cobertura del lucro cesante. Entonces fíjense que es un seguro con el que puedo comprar muchas cosas o pocas de acuerdo con esas necesidades. Hagamos como redondeemos esta idea, y es que pensemos que cada vez que uno monta un negocio tiene una cantidad de obligaciones con las que tiene que cumplir, que esas obligaciones no cesan. Si gracias a un seguro y lo tengo, yo podría seguir respondiendo por esas obligaciones que tengo. Pero si no lo tengo, pues tengo que sacar de mi bolsillo, de mi patrimonio y además seguir acrecentando las deudas que tengo. ¿Es así? Clarísimo. ¿Tenemos que ver? No, así debe verse, porque si yo no puedo continuar con mi actividad, con eso que sí, volvamos a la panadería, pues yo sí tengo que seguirle respondiendo por ese crédito al banco. Entonces precisamente el lucro cesante te ayudaría con esas
con ese pago de ese tipo de deudas que lo catalogaríamos como gastos fijos o permanentes, aún después de un evento o de un siniestro. Y fíjense que lo más importante de esto, y por eso insisto, que al final nos volvemos socios o amigos, porque a través del seguro, pues la persona, si no tiene dinero para restablecer su actividad, se le pierde todo. Entonces aquí no solamente recupera su patrimonio, su inversión, sino que también recupera la posibilidad de volver a empezar. Y miren que hay una labor social ahí muy bonita, porque tú estás tocando a los empleados. Fíjense que a través del seguro volvemos otra vez a hacer patria y volvemos a dar empleo, volvemos a reconstituir, etc. Entonces fíjense todo lo amplio que puede llegar a darnos el seguro. Eso creo que da respuesta a esta pregunta que nos hacía Paula Andrea Torres Armenta, donde dice: ¿qué pasaría si a causa de un siniestro tengo que cerrar mi negocio durante un tiempo? Básicamente creo, Paula, que hemos respondido de manera anticipada a esta pregunta, y es cierto, es la manera también de que, a pesar de que tuvo una circunstancia adversa, yo puedo recomenzar rápidamente. Diferente sería cuando se quema o cuando se daña un negocio y no cuento con un respaldo que me permita volver a empezar. Esto yo creo que pues de alguna manera responde esta inquietud. También pregunta Paula, para darle respuesta entonces a su segunda pregunta, y es: ¿cómo se calcula la clientela a asegurar en una pyme? ¿Cómo es un poco raro. Es una pregunta rara, pero yo te diría que también las compañías de seguros tenemos nuestras propias experiencias, y de acuerdo con las mismas, pues uno empieza a escoger, llamémoslo, nichos de mercado, nichos de negocio. Pero en este momento, todo lo que signifique pyme en Colombia, creo que a todo el sector financiero nos interesa. Precisamente vemos a los bancos muy interesados en que haya gente emprendedora, que haya actividades nuevas, que haya nuevos trabajos. Pues nosotros, aseguradores, estamos ahí. Entonces, sí, seguramente vas a encontrar que de pronto una compañía no le apetece tanto algún tipo de actividad, pero otra lo hace. Entonces, yo creo que en términos generales, mercado hay para todos los tipos de actividades. Eso me hace recordar algo importante que tuvimos hace un siniestro de hace unos 2 o 3 años de alguna compañía de seguros, donde precisamente era una panadería y ha caído una avioneta encima de esa panadería. Sí. ¿Eso estaba cubierto? Claro, clarísimo. La gente cree que esas cosas no pasan, y efectivamente sí, los aviones también se caen los techos como el de Unicentro esta semana. Entonces, cuéntanos un poco si eso estaría cubierto por una póliza, pues guardadas las justas proporciones. Mira que son dos excelentes ejercicios, porque a veces hay cosas, como lo decía hace un momento, que nos preocupan, que conocemos y que tenemos claro que nos puede suceder, pero el seguro precisamente también te cubre aquellas cosas que no teníamos ni idea que nos iban a suceder. Era muy difícil, y además tú estás hablando del accidente de Villaluz, y las circunstancias se dieron de unas características tan especiales que además afectó solo un predio y al vecino, no más. Pero precisamente para eso es el seguro, y este es el tipo de cosas futuras o inesperadas que te cubren el seguro. Yo no tenía ni idea que se me iba a caer una avioneta encima, claro, o que se me iba a caer el techo encima. Eso es parte de lo que te cubre el seguro de pyme. Preguntan aquí: un vendaval se llevó las tejas de mi negocio, ¿estos daños estarían cubiertos? También, claro. En términos generales, yo creería que la mayoría de eventos de la naturaleza los cubre el seguro. No solamente vendavales, llamemos vientos fuertes. En Colombia... ¿Los arroyos, por ejemplo? Claro, por supuesto. Entonces, mira, hay crecidas de ríos. Colombia, creo que el agua se ha vuelto uno de estos peligros con el que nos toca convivir cada día. Las lluvias han sido muy fuertes. Ahorita estábamos hablando, pues estamos terminando una etapa en la que en muchos lugares de Colombia hubo inundaciones, y a veces no necesariamente necesitas estar al lado de una quebrada de un río. Ya se puede desbordar y te afecta kilómetros hacia adentro, donde yo pensaba que no era afectado y podía sucederse. Ya ha habido algunos desbordamientos grandes, hay deslizamientos. Colombia ha tenido en los últimos años en algunas ciudades granizo, donde habla la gente que unas pepas de granizo enormes que no eran tradicionales en Colombia. Entonces, todo ese tipo de eventos de la naturaleza, claro que te las cubre el seguro pyme, y no te da, de hecho, tampoco una mayor prima por tenerlas aseguradas. Felipe Rodríguez, que se conecta con nosotros en este momento, nos pregunta: ¿quién determina si una empresa puede aplicar o no a este sector? Puede haber una política o una decisión de cada compañía. Sí, puede encontrar que de pronto yo voy a una compañía y me dicen: no es mucho de mi apetito esta actividad, pero estoy seguro que hoy en el mercado encuentras alternativas. Una u otra compañía te van a dar opciones definitivamente. Y pregunta el mismo que qué requisitos debe tener una empresa, porque digamos,
Creo que todo es susceptible de asegurar, mientras también nosotros, como las personas que estamos interesadas en cuidar nuestro patrimonio, también aportemos en ese cuidado de esos riesgos. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, yo le aseguro esta empresa siempre y cuando usted ponga los extinguidores, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué requisitos debe tener una empresa para poder ser susceptible de ser asegurada? Dependiendo de la actividad, y esto es importante y por eso no solamente la decisión de tomar el seguro, sino que mire que también hace un momento manifestaba que hay que pedirle a ese asesor o a esa persona con la que quiero tomar el seguro que me explique muchas cosas. Entonces, una de ellas es qué cubre realmente, qué alcances tiene, y expresar primero, miren, a mí lo que más me preocupa es un granizo. Si me lo cubre, entonces ya, descartado, chuleado que sí. Ahora, ¿qué me pide la compañía para que le pague? Entonces, lo primero que va a hacer una aseguradora es verificar que lo que le sucedió, el hecho que da origen a una reclamación, pues esté cubierto dentro de lo que está establecido en esa póliza o en ese contrato de seguro. Eso y a veces... Eso es bien importante, disculpa que te interrumpa, y es que los seguros tienen unas coberturas y unas exclusiones. ¿Qué quiere decir exclusiones? Hay unas cosas que sí cubre y otras cosas que no cubre. Y lo más importante también es que juntos, aseguradora y asegurado, lean conjuntamente a qué derechos y a qué deberes tienen ambas partes para saber cómo se va a comportar en la medida en que si me llega a pasar algo o no, me puedan cubrir. Entonces, eso es uno de los consejos que les da Viva Seguro siempre, y es lea conjuntamente con su asesor, pregunte y asesórese bien y logre entender cuáles son las coberturas a las que usted tiene derecho. Claro, y mira que aunque tenga el seguro, el peligro, volvamos, ya que colocaste la panadería, si me preocupa que haya un incendio dentro de mi panadería, el seguro no te va a evitar que haya un incendio. El seguro te cubre patrimonialmente después de que haya sucedido el incendio. O sea que parte de lo que buscamos las aseguradoras es que el asegurado pues sí mantenga un control sobre su riesgo, sobre su peligro, o sobre su panadería. Entonces seguramente se le puede pedir que coloque algunas cosas que tú llamas garantías, que es, oiga, señor asegurado, yo lo cubro, yo asegurado lo cubro, pero usted comprométase a colocar unos extintores, a colocar una alarma, o sea, no por tener seguro despreocúpese completamente, sino que también ayudémonos mutuamente para que si sucede, yo le cubro con esa desviación, ese evento, pero hagamos cosas para tratar de que esto no suceda. Bueno, yo creo que hemos hecho un amplio panorama de lo que en este momento son nuestras pólizas pymes y nos siguen preguntando. Marcela González dice, hola, quisiera saber qué tipo de coberturas existen para los trabajadores de mi empresa. Esa es una pregunta muy valiosa que tiene dos aristas. Claro, miren que aquí no necesariamente ya estamos hablando del seguro pyme, y hay todo el tema de seguridad social, que eso es por ley, tiene que tener todos los seguros obligatorios, ahí está la ARL, por supuesto, ¿cierto? O sea, ARL es la que cubre los riesgos profesionales, o sea, los accidentes laborales que suceden dentro de una empresa. Entonces, y me gusta mucho la pregunta, es porque tendría, si tuviéramos la oportunidad con Marcela, cuando hace la pregunta hacia qué le preocupa más, entonces hablábamos hace un momento, la nómina de los empleados, entonces ya dijimos de pronto un seguro de lucro cesante. Quiere cubrir un tema de un accidente de salud, entonces ya seguramente nos iríamos a otro campo del seguro, que son todos estos riesgos de salud. Pero así es que hay que preguntar para poder tener una respuesta sobre esa preocupación. Me gusta esa respuesta y es muy acertada en la medida que es importante saber qué es lo que más le preocupa. Digamos, hay seguro para todo. Entonces, sí. Para salud hay un seguro específico, pero digamos en el caso de pymes estaríamos hablando del sueldo de los empleados, literalmente. En la pyme podrías obtener esto. Si ya quieres pensar en salud o en otro tipo de cosas, tendríamos que conocer un poco más puntual. Y si es en temas de accidentes laborales, pues sabemos que por ley tenemos que tener todos riesgos laborales. ¿Sí? Así es. Bien, nos pregunta Escobar Gómez Esteban, nos pregunta, ¿este seguro tiene infraseguro? Esta es una pregunta un poco compleja. Primero contémosle a la gente qué es un infraseguro. Claro, yo siempre manifiesto que hay que hablar en un lenguaje en el que todos entendamos, y yo lo comparto. Esta persona nos manifiesta con la pregunta que entiende un poco más. Hay que asegurarse correctamente. Correctamente es que si yo quiero asegurar mi edificación, el edificio donde funciona la panadería es mío, pues yo tengo que asegurarlo de manera que si llega a haber ese accidente, y pensemos en el peor, se cayó ese inmueble, pues el seguro me debe dar el dinero otra vez para volverlo a reconstruir.
piensen que tengo el lote vacío y sencillamente voy a volver a construir la casa o el local donde funcionaba la panadería. Ese es el valor por el cual debo asegurarme correctamente. Y pongamos un ejemplo cualquiera. Si yo tenía que asegurar esa casa en 500 millones de pesos y la aseguro en 100, pues piensen que de entrada, pues la aseguradora le va a pagar sus 100 millones, pero la aseguradora ya sabe que no tiene el dinero suficiente para reconstruir. Esa es la cultura que tenemos que empezar todos a tener, y lo mejor es preguntarle al asesor, oiga, ¿cómo hago para tener el valor asegurado correctamente? Para que la compañía no me aplique nada de su lenguaje técnico. Infraseguro es asegurarse por debajo de ese valor correcto. Entonces, fíjese, ¿a usted qué le interesa que le paguen más? ¿Lo que usted tenía o por pagar un poco menos de prima decir una cifra que no es correcta con la realidad? Entonces, lo más adecuado es que usted se asesore y le digan, hagamos un inventario de lo que usted tiene para poder establecer el valor por el cual vamos a ofrecer este seguro. ¿Así es? A veces hay que pensar trágicamente, y es, ¿cuál es el peor escenario? Que se me caiga todo, que no me quede nada. Entonces, ¿cuánto vale esto completo si llega a suceder ese peor evento? A veces tomamos seguros pensando en cosas pequeñas. Yo lo que le digo a los empresarios siempre es, más bien piense que esa desviación es la que usted necesita cubrir, no las cosas habituales o frecuentes, porque esa debería yo tener capacidad de afrontar. Reponerlas. Pasémonos rápidamente y de pronto a un vehículo, que es como a veces entendemos muchos de los seguros. Una estrellada pequeña donde simplemente tengo la bolladura de una lata de mi vehículo, yo debería tener la capacidad para restablecerla completa de mi bolsillo. Así debería pensarse en el PYME también. Pero si me estrella completamente y mi carro se dañó, pues es allá donde el seguro debería aportarme. Así debería también ser en el PYME. Estas cosas chiquitas debería poderlas asumir yo y el seguro orientarlo a el peor evento. Muy bien. Joy Tofer hace una pregunta y es la siguiente: ¿se puede dar cobertura de pymes en zonas rojas como Mocoa? Depende de cada compañía, pero yo te digo que sí. Lo que pasa es que también las aseguradoras, pues sabemos que hay zonas muy complicadas, entonces hablemos de Mocoa. Había un problema, o hay un doble problema de pronto allá, y es el orden social, grupos al margen de la ley. Entonces de pronto alguien te da una cobertura de todo menos problemas al margen de la ley. Hace poco un deslizamiento fuerte, una avalancha, de pronto alguna aseguradora te dice, eso puede volver a suceder, entonces no te cubra avalancha. Pero hay otros tipos de riesgos, como un incendio, un terremoto, una explosión en mi panadería, de mis equipos, que esos podría tener cobertura. Vuelve a una de las preguntas anteriores. Cada compañía definirá si lo hace o no, pero estoy seguro que hoy, no importa el lugar del territorio colombiano, alguna opción de seguro vas a encontrar. Volvemos a lo que hablábamos al inicio, las pólizas son modulares y en la medida en que las compañías deseen o no, sea su apetito o no, pues podrán generar coberturas como las establecidas o nuevas coberturas si así se lo requiere el cliente. Así es. Nos pregunta Claudia Patricia Díaz, ¿este tipo de seguros pide inventario de bienes? Encuentran las dos opciones, algunos donde sencillamente aseguras a valor global, algunas compañías, porque aquí no es un producto único, el título se llama PYME, pequeña y mediana empresa, y aún así el título no necesariamente te estigmatiza o te orienta solo a un nicho específico. Hay compañías que pueden tener el nombre de PYME y aún así la misma póliza está orientada a negocios muy grandes. Entonces se encuentran de la misma manera políticas en las compañías, algunas te permiten valores globalizados, otras te piden la relación y el inventario completo. Juan David Muñoz, qué pregunta tan interesante, pregunta, mi mamá tiene una lavandería. Ajá. Un día se metieron los ladrones y se robaron una gran cantidad de ropa. ¿El seguro me cubre esto? ¿Cómo se puede financiar este seguro? Ese es un riesgo muy puntual. No en todas partes o no en todas mis actividades tengo bienes en mi poder que corresponden a terceros. Entonces claro que se puede. Entonces en este caso la lavandería, pues tenemos que determinar cuánto es el valor promedio que tiene de ropa que corresponde a terceros y se puede dar un valor asegurado sobre ese, un límite, y se establecería de acuerdo con el tamaño de la lavandería, pero claro que se puede. ¿En qué casos no cubre el seguro? Mira, hay unos temas muy puntuales, como la guerra civil o guerra internacional que esté declarada. Yo digo que en términos generales hay unas exclusiones en la póliza, y mi sugerencia, siempre se la doy a los intermediarios de seguros cuando me reúno con ellos, es
siéntese con el cliente y ustedes, señores clientes, a veces entienden más el seguro cuando leen las exclusiones. Todas tenemos un listado de exclusiones, entonces por ejemplo a veces pueden excluir cosas como daños por roedores, contaminaciones, algunas de esas cosas, pero depende de mi actividad qué tanto me afecta a mí una exclusión y otra no. Entonces yo creo que es más bien leerlas. Igual, fíjense que hace un momento lo decía, como COA, entonces de pronto alguna compañía dice, yo sí voy allá, pero no cubro ningún tipo de deslizamiento o avalanchas, puede ser una política. Aquí tampoco es un marco cerrado, cada compañía maneja el producto un poco acomodado, sobre todo con su experiencia. Pregunta Esteban Escobar nuevamente, que le gustaría saber si la cobertura si hay cobertura fuera del predio. Sí, hay algunos bienes y eso se da, por ejemplo, en computadores. Hoy todos, las laptops se han vuelto un tema en donde yo ya llevo mi computador donde quiera y oficina va conmigo todo el tiempo mientras tenga mi portátil en la mano. Entonces se puede hacer una extensión a esa clase de equipos para que la cobertura que contrató la lleve como si fuera un vestido a donde esté con ese computador, claro. Natalia Bustos nos preguntó hace unos días cómo podemos conocer los seguros que apoyan a los emprendedores. Esa es una pregunta bien interesante, porque yo creo que primero hay que conocer al emprendedor. Claro que hay opciones, y aquí lo estoy diciendo, y aquí dentro del PYME se han mezclado un par de palabras, y es que estamos de la mano con los microseguros y con los seguros masivos. Entonces hay que entender un poco hacia dónde va ese emprendedor, cuál es el alcance, qué quiere cubrir, y hoy a este tipo de pequeñas empresas o de emprendedores se les dan coberturas a veces pequeñas. Hay actividades en este emprendimiento de la cual no tenemos experiencia, entonces a las compañías de pronto damos unos límites pequeños con los cuales arrancamos y somos socios de la actividad, como les decía hace un comienzo, y aprendemos juntos de lo que está haciendo ese emprendedor. Alternativas hay, pregúntenme. Natalia, yo creo que también es importante tener en cuenta que más del apoyo uno tiene que conocer sus riesgos, a qué está expuesto. Si tú estás invirtiendo en una nueva empresa, pues cuánto invertiste, de qué se trata, como bien lo dijo William, la actividad que tú estás desarrollando, pero adicional a eso saber que hay seguros para todo. Entonces, pues seguramente una póliza PYME podría acomodarse a esa circunstancia o no necesariamente tengas que comprar una modular, sino seguramente cubrir riesgos específicos como lo explicaba William al principio de este Facebook Live. Bien, sigamos. Andrés Rubiano se nota que conoce de seguros y nos dice, en el tema de responsabilidad extracontractual, ¿hasta dónde van los gastos médicos que pueden cubrir las aseguradoras? Hay dos formas en las que le encuentran en el mercado. Uno, donde hay responsabilidad. Volvemos al ejemplo de la panadería. Puede que suceda algo dentro de la panadería, pero no hay responsabilidad como tal de la misma panadería. Entonces, pero los gastos médicos inmediatos, algunos lo llamamos gastos humanitarios o gastos médicos inmediatos, pues se los cubren. Yo pensaría que todas las compañías, lo que pasa es que lo van a encontrar sublimitado, no están hasta el 100% del valor que toman. Entonces hay una parte donde no hay responsabilidad, pero te cubre cualquier gasto humanitario, y otro donde si hay responsabilidad tiene que demostrar la responsabilidad de la PYME, y pues sería la segunda parte que te cubre a nivel de gastos orientados hacia terceros, ¿no? Esta póliza de responsabilidad civil cubre el perjuicio que le cause a una tercera persona, porque si vuelve a ser alguien de mi actividad, de mi PYME, pues entonces están los seguros que mencionábamos hace un rato con todo el tema de seguridad social. Bueno, hagamos un recorderis, William, de cuáles son los beneficios de tener una póliza PYME. ¿Qué es lo primero, lo más importante? El primero lo mencionaste tú, cuidar mi patrimonio. Eso es el primero que da. Segundo, que al tener estas pólizas yo elijo cuáles son los peligros sobre los que quiero tener cobertura. Entonces también te permite tomar solamente esos seguros. Alguien puede decir, miren, es que no creo en los seguros y sencillamente me tocó tomar esta póliza porque el banco me lo exigía. Entonces el banco me pide estas 3 coberturas. Bueno, denme esas 3 coberturas, y si no creen las demás coberturas, pues cumpla con lo que le exige el banco. Entonces yo creo que el beneficio está en que yo puedo tomar la decisión sobre lo que quiero asegurar. Eso es importante porque entonces el asegurado está involucrado en la decisión. No es como en algunos otros tipos de seguros o en algunas otras compras de yo miro esto ahí y me tocó comprarlo de esa manera. Entonces creo que ese es el principal. Pero miren,
Lo importante es que cubra realmente el patrimonio que ustedes tienen expuesto. Eso es el principal respaldo que le dan los seguros. Y asesórese bien. Tenga la plena seguridad que los intermediarios de seguros que son expertos en riesgo le van a decir, mire, este riesgo lo puedo asegurar así, por esta cuantía, hace las preguntas pertinentes para que usted esté perfectamente cubierto. Juan Diego Rodríguez pregunta, ¿qué banco en Colombia lidera la comercialización de este producto? Esa es una excelente pregunta. Mira, eso depende de los grupos financieros. Yo creo que hoy todos los bancos y todo el sector financiero está trabajando en esto. Depende de la ubicación geográfica, entonces algunos van en algunas zonas más rurales, otros apoyan más a riesgos dentro de la ciudad. No quisiera comprometerme dando un nombre específico, pero todos. Yo creo, William, que aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que los bancos resultan ser un intermediario a la hora... Un canal, miremos los bancos como un canal. Un canal donde se puede adquirir el seguro. Las personas autorizadas o las empresas autorizadas para ofrecer este tipo de productos son las aseguradoras. Si usted quiere informarse un poco más sobre esto, entra a nuestra página www.vivasegurofasecolda.com y encuentre nuestras compañías afiliadas, y ahí le podremos explicar qué seguros ofrece cada uno para que usted se pueda informar adecuadamente de dónde puede adquirir estos seguros. O si le puede preguntar a un intermediario con qué compañía le interesa adquirir esta protección. ¿Estamos? Sí, así es. Bien. Otra pregunta que nos hicieron en el transcurso de la semana. ¿Qué se necesita para adquirir el seguro? Soraya Rojas pregunta. Nada, es muy sencillo. A través del intermediario de seguros, seguramente la compañía misma te dice qué necesita y cada compañía pues le puede pedir puntualmente. Esto lo hemos centralizado con formularios, pues hay un formulario cada vez más sencillos, con un lenguaje muy entendible en parte del asegurado, donde te dice realmente qué es lo que hay que llenar. Piensen que finalmente las compañías de seguros pertenecemos también al sector financiero. Si tú vas a un banco a pedir un crédito, tienes que llenar un formulario y uno normalmente se somete a ese formulario y se vuelve sencillo. Aquí en el seguro es lo mismo, hay unos formularios y a través de él accedes y entiendes fácilmente la información. Andrés Díaz pregunta, ¿qué índice de siniestralidad existe en Colombia con las pymes? Partamos esto. ¿Qué es siniestralidad? Empecemos por ahí. Siniestralidad es cuando ese hecho, ese riesgo que me preocupaba, sucede y entonces la compañía de seguros tiene que indemnizar. Entonces hemos hablado, sucedió de la granizada, rompió mis tejas y dañó los contenidos que tenía y me dañó el techo y hay que repararlo. Eso es un siniestro y eso es lo que entraría a pagar las aseguradoras. Entonces, un momento, un siniestro es cuánto me cuesta pagar una situación que se presentó, y ¿cuál? La siniestralidad es la suma de los siniestros en un periodo determinado. Entonces, para un asegurado, el siniestro es cuánto le afectó a él. Y la siniestralidad para las aseguradoras es, voy a volver a la granizada, si me afectaron las 20 casas o los 20 locales de la cuadra, pues para mí la siniestralidad es lo que pagué para los 20. Okay, perfecto. Entonces ahí entra a ser muy experiencia también de cada compañía. Depende de momentos, hay cosas, lo decía también hace un momento, los eventos de la naturaleza a veces nos golpean fuertes y pues esto no hay cómo ponerle una siniestralidad esperada o cómo pensar de cuánto pueden ser los afectados. Uno trata de hacer, y hay muchas herramientas, se utilizan herramientas, modelos, pero pues definitivamente poder decir que va a ser baja o que va a ser alta, no. Hay épocas en las que de pronto nos va muy bien algunas aseguradoras, pero uno ve a otros colegas que no les va tan bien. Y piensen que si uno ve el costo-beneficio, lo que paga de prima, frente a los valores que se indemnizan, pues es un beneficio total para el asegurado. Entonces claro, yo creo que es mejor verlo de esta manera. Yo creo que aquí también, Andrés, como bien lo dijo William, pues depende de lo que cada compañía tenga en su nicho de mercado de asegurar. Pero más que si es alta o baja, aquí lo importante, como bien lo dice William, es la oportunidad de yo cubrir mi patrimonio y que alguien me respalde ese patrimonio que yo, pues por el que tanto he trabajado durante toda la vida. Así es. Nos pregunta Marcela González, que sigue muy preocupada por sus trabajadores, cosa que me parece muy bien, y es que existen coberturas relacionadas con fraude cometido por alguno o alguno de mis trabajadores. Claro, también. Uy, claro, esa es una pregunta, además de pronto de experiencias. Claro, todos los peligros, y me gusta porque veo que se está entendiendo el mensaje, y es cuáles son esos peligros, a veces basados en mi propia experiencia o a veces en los de los demás. Claro, yo hago toda mi selección de personal, contrato personas para que también los investiguen o los revisen, pero de pronto un empleado me puede robar
Ese es otro peligro, se llama cobertura de manejo. Para algunas empresas más grandes se puede llamar póliza de infidelidad y riesgos financieros, y lo que tiende a ocurrir es eso, la infidelidad o el abuso que tiene un empleado sobre el dinero especialmente, y se lo lleva y me roba. Claro que eso también se puede cubrir. Entonces es un hurto, es un robo, una sustracción, pero no de un tercero, que esa es una de las coberturas de la póliza, ya se llamaría sustracción o hurto, sino de aquí me roba mi propio empleado. Casi que es un yo con yo, eso se llama manejo y también se puede cubrir. Aquí nos pregunta Felipe Rodríguez, ¿el seguro solo aplica para bienes muebles e inmuebles o en caso de una eventualidad también cubre personas dentro del inmueble? Ya lo habíamos contestado, pero volvamos a lo Sí, te puede cubrir. Estábamos hablando de que pueden cubrir secciones, se puede ir haciendo, recogiendo y contratando coberturas. Entonces, claro que te cubre los bienes muebles, ¿sí? Si yo soy el propietario los puedo cubrir, si soy un arrendatario lo puedo tomar en nombre del propietario y el asegurado sería el dueño del inmueble, o puedo cubrir solo mis contenidos porque yo no soy el dueño y quiero solamente cubrir la parte directa mía. Y si yo le causo daños a terceros en el desarrollo de esa actividad, pues estaría esa cobertura adicional de responsabilidad civil. Paola Torres pregunta, ¿qué pasaría si a causa de un siniestro tengo que cerrar mi negocio durante un tiempo? Ahí te puede ayudar el lucro cesante, ahí te puede ayudar la cobertura del lucro cesante. Volvamos a repetir qué es la cobertura del lucro cesante. El lucro cesante es esa pérdida de utilidad bruta que deja de recibir la persona durante el tiempo que el negocio está parado, parcial o totalmente, con ocasión de un evento cubierto en la póliza. Y esto también es importante. Si hay un incendio y me tocó cerrar mi actividad, pues allí tengo una para, tengo que percibir unas utilidades, y parte de ese dinero que está allí dejado de percibir es lo que me cubriría el seguro de lucro cesante. Hablemos un poco de esta circunstancia que nos habla Paola aquí. Le tocó cerrar su negocio, pues por las circunstancias que se hayan presentado, un incendio, una inundación, un periodo determinado de 15, 20. ¿A los cuántos días responde la aseguradora el pago de ese siniestro, o de ese accidente, o de esa circunstancia? Bueno, tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que hay un deducible, que significa que la compañía de seguros no le va a pagar necesariamente el 100% de lo que pierda en casi que ninguna de las coberturas. Okay. Quiere decir que hay una parte de la pérdida que le va a tocar asumir al asegurado. Okay. En lucro cesante, y se vuelve de pronto un poco más técnico, hay unos periodos de cobertura o durante el tiempo que esté cerrado, y eso lo establecen de mutuo acuerdo entre asegurado y compañía de seguros. Y lo otro, que no sé si esa se enfoca la pregunta, es ¿cuánto tiempo después me paga la compañía eso que perdí? Entonces en el lucro cesante a veces se demora un poquito más porque tengo que ver cuánto tiempo estuvo con la falta de operación. Casi que el siniestro, el valor de la pérdida, no lo puede determinar el primer día, sino hasta el último, cuando él restablezca su operación. Ese es un tipo de consideración especial. La ley dice que la aseguradora, o eso lo encuentran ustedes en Código de Comercio, pues debe pagar un mes después de que el asegurador ha logrado demostrar que le sucedió lo que estaba esperando y cuánto perdió. Eso lo llamamos ocurrencia y cuantía. Sucedió, está cubierto en la póliza, y cuánto perdí con la ocurrencia de ese evento. Devolvámonos un poco. Entonces, la aseguradora, en el momento en que se demuestra la pérdida, tiene 30 días para reponerle a esa persona el valor asegurado pactado, digámoslo así. Un mes, sí, un mes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente, si a mí me sucede algo en un periodo muy corto, entre 1, 3 o 4 meses, yo estaría volviendo a restablecer mi negocio. Claro, y ese mes para pagar corre de que yo ya puedo determinar como aseguradora, junto con el asegurado, de cuánto fue el tamaño de la pérdida. O sea que aquí lo que hay que pensar es, si yo no tuviera seguro, ¿en cuánto tiempo duraría otra vez yo volver a levantar mi negocio? Si es que lo puedo volver a hacer, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muy bien. Nos preguntan, Alejandra Ardila, ¿y esas coberturas de los vientos tienen deducibles? Sí. Aquí también entras a ver un poco pues, la política y la experiencia de cada compañía. De pronto encuentras alguno de los productos del mercado sin deducible, de pronto otra te la coloca con deducible, pero encuentra las dos opciones. En términos generales, la compañía puede tomar la decisión de colocar el deducible, pero lo vas a encontrar, tendrías que acceder al mercado para mirar, porque va a depender de la zona donde estés, la experiencia de la zona y otros factores. ¿Qué tanto se aseguran las pymes en Colombia? Preguntan. Se aseguraban, no te puedo decir ahora un porcentaje,
pero yo creo que cada vez va más en aumento esta cultura de aseguramiento. Los clientes y los asegurados han empezado a entender la importancia que tiene el seguro en su vida para poder continuar con las actividades. Entonces cada vez va más, y si ustedes revisan, y seguramente es parte de lo que da origen a este Facebook Live de hoy, y es que todo el sector financiero estamos orientados en este momento a esos pequeña y mediana empresa de todo tipo de actividades en muchos lugares del país. Entonces yo creo que esto viene creciendo y este año va a ser muy bueno en este tipo de seguros. Y es que recordemos que el 80% de las empresas que le generan la economía al país son MIPYMES. Entonces sí es importante tener en cuenta que esto es un gran impulsador de la economía colombiana y que con mayor razón tenemos que protegerla cada día más. Es la ventaja de uno tener además un negocio que pueda perdurar en el tiempo, ¿verdad? Bien, también nos preguntan que qué tanto está asegurada Colombia frente a Latinoamérica. Pues esa es una pregunta un poco como más global. Lo que nosotros nos dicen los índices de penetración es que Colombia tiene una penetración de 2.7% con relación al PIB general, o sea, al Producto Interno Bruto, y que Latinoamérica está de alrededor de 3.2. Sin embargo, este año creció un punto, estamos en el 2.8, datos recientes de la Swiss Re, y lo que queremos decirles a ustedes es que tenemos un gran potencial para crecer, tenemos más de 35 o 40 empresas de seguros que les pueden ofrecer esas coberturas del tipo que ustedes necesiten y de los riesgos a los que ustedes de los cuales ustedes quieran cubrir. Andrea Díaz pregunta, ¿qué bienes o productos definitivamente son riesgos identificados por las aseguradoras que no son asegurables en las pólizas PYME? Yo no quisiera entrar en el campo de decir qué actividad no, porque pues es que eso depende mucho de cada asegurado. Además, yo creo que no es conveniente estigmatizar actividades, porque como les digo, de pronto hay una actividad que puede tener un alto riesgo de inundación por la ubicación, pero yo sí le puedo dar la cobertura de incendio, de pronto sí le puedo dar la cobertura de algunos eventos de la naturaleza. Entonces va a depender mucho. Como los arroyos en Barranquilla, por ejemplo. Por ejemplo, claro, entonces ese es un buen ejemplo. De pronto yo le doy cobertura de incendio, de terremoto, de terrorismo, de muchos otros riesgos, y de pronto no le doy la cobertura de arroyos, porque es que además, pues en el seguro la definición técnica es que te debo cubrir esos hechos futuros e inciertos, y los arroyos en Barranquilla se volvieron ciertos, lo único que no sabía era cuándo iba a llover, y ya hoy tenemos herramientas que además nos pueden pronosticar este tipo de cosas. Entonces de pronto la aseguradora te dice no te cubra arroyos, eso puede ser. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro Facebook Live. Recuerden que cualquier información la pueden encontrar a través de www.vivasegurofasecolda.com. Les estamos contando que próximamente estaremos renovando nuestra página web para que ustedes se informen y protejan lo que más quieren. Aprendan un poco más de seguros, ahí van a encontrar todos los tipos de seguros que tenemos en el mercado, qué es un seguro, para qué sirve, cómo funciona, qué le cubre, qué no le cubre, qué derechos y qué deberes tiene a la hora de adquirir un seguro. Tengan la seguridad que proteger nuestra vida y nuestro patrimonio seguramente nos va a dar una vida mucho más tranquila al futuro. Así es. Un último mensaje, William, para todos estos emprendedores, estos empresarios que duran toda la vida trabajando y que a veces creemos que todo le pasa a los demás, pero no nos pasa a nosotros. El país del Sagrado Corazón. Y que, exacto, nos encomendamos al Sagrado Corazón únicamente, pero independientemente de eso también tenemos que ser conscientes de todo ese esfuerzo que nos ha tocado adquirir nuestro patrimonio. El seguro no es un gasto. El seguro no es ese dinero que se coloca allí porque me tocó. El seguro es eso que les ayuda a permanecer en el tiempo y a proteger su patrimonio. Entonces, vean a las compañías de seguros como ese aliado en el que sencillamente va a estar con ustedes cuando suceda eso que no esperaban que sucediera. Entonces, creo que esto es una permanencia en el tiempo para todos. Y recordemos que además es una forma también de generar empleo, como bien lo dijiste tú. Ayudamos al país a crecer y por una pequeña cuota realmente estamos cubriendo la totalidad de nuestro patrimonio. Yo, aquellos inquietos, los invito a que miren grandes eventos, y hay algunos países vecinos que han tenido afectaciones por terremoto, miren los últimos 10 años, y ustedes se van a dar cuenta que la economía se pudo recuperar fácilmente en esos países apoyada por el seguro.
Pues es el caso de Chile, ¿no? Tal cual, ese es uno de los países a los que me refería. Entonces, Chile ha tenido dos grandes eventos de sismo en los últimos 60 años, en el 1950, en el 2010, pero cuando se mira la economía chilena se recuperó rápidamente y el seguro fue uno de los actores principales en esa recuperación. Hay experiencias en donde, y les dejo este último mensaje, y es que piensen que hay una tragedia, un evento fuerte que nos perjudica a muchos en una ciudad. Si no existiera el seguro, o sea, yo también mi propia protección y mi ayuda a través del seguro, si no sucediera eso, ¿qué nos va a tocar? Esperar que a través del gobierno, alguna asesoría adicional, lleguen ayudas de otros. Entonces el seguro va a eliminar ese tipo de situaciones y solamente depende de mí mismo a través de la aseguradora. Pues eso es el caso de Armenia. Del eje cafetero. El eje cafetero duró 10 años para poder recuperarse, pues porque en aquel entonces pues no se contaba con unas protecciones suficientes para que las personas pudieran reactivar sus actividades. Bueno, finalmente queremos decirles que en el mes de octubre tendremos nuestro próximo Facebook Live. Vamos a hablar de los derechos y los deberes de los asegurados. Todo lo que tenga que ver con protección al consumidor. Esperamos poderles ir contando en el transcurso de este mes cuándo y a qué horas vamos a tener este encuentro con las personas encargadas de este tema en Fase Corta. A todos ustedes muchas gracias por haberse contactado con nosotros. Para nosotros es un placer poderles contestar, resolver sus dudas y hacerlo de la manera más sencilla, de tal forma que ustedes tomen decisiones informadas a la hora de adquirir un seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz día.